Va. A ver. Empezamos. Estimados cibernautas, vamos a platicar el día de hoy aquí a través de Radio del Playense con Leandro Werly y con el arquitecto Ángel Iván Homero Martínez acerca de esta nueva historia, le voy a llamar así, algo que ellos denominan el movimiento Quintana Roo Cultura Viva. Es un ejercicio ciudadano interesante, pero bueno, cuéntenos de qué se trata esta rollo, platíquenos un poco. En primer lugar, muchas gracias por este espacio y esta forma también de contribuir con la promoción de todas estas iniciativas. Quintana Roo Cultura Viva. ¿Por qué Cultura Viva? Podríamos empezar por ahí, y es porque tomamos la palabra cultura ya ampliándola en su concepto. Y además de los ejes simbólicos que todos conocemos de la palabra cultura, que vendrían a ser las artes, ¿no? Las actividades, tradiciones y costumbres, nosotros llevamos el concepto de cultura un poquito más allá e incluimos todo aquello que realiza el hombre en una comunidad que a medida que transcurre el tiempo va conformando su cultura, ¿no? Podemos llamar una cultura territorial, una cultura local, pero a través del paso de la historia recordamos esas civilizaciones o esos pueblos a través de lo que nosotros denominamos cultura, un caso muy específico de la cultura maya. Cuando hablamos de la cultura maya no hablamos específicamente de su arte o de su sistema político, hablamos de todo lo que sucedió en ese periodo histórico con las comunidades mayas. Entonces nosotros tomamos ese concepto de cultura, un concepto plural y abarcativo. ¿Y por qué viva? Porque tomamos a todas aquellas personas o grupos que accionan actividades en pos de la cultura. Pero si hablamos que la cultura es un todo y es abarcativa y plural, entonces hay grupos y asociaciones que no únicamente realizan cultura a través de arte, sino que realizan cultura a través de movimientos psicológicos, de iniciativas que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo económico, con lo histórico, con lo educativo. Entonces, si abarcamos todas esas propuestas y esas actividades, están vivas porque las estamos viendo contemporáneamente, ¿no? Esto es un juego dialéctico también entre el presente que vivimos, ¿no? Es tomar justo del presente lo que está sucediendo, lo que existe, lo que hay, y englobarlos en este concepto de cultura viva, para que también nos demos cuenta que al fin y al cabo nos recordará nuestras próximas generaciones cómo la cultura de tal lugar, y eso será abarcando todas nuestras actividades sociales. Correcto. Arquitecto, este movimiento es hoy una asociación civil, una fundación. ¿Qué es hoy en este momento Movimiento Quintana Roo Cultura Viva? Bueno, básicamente el proyecto del movimiento simple y sencillamente es una estructura horizontal donde la tendencia es el generar una red de redes, ¿correcto? Donde todos los participantes de una sociedad, como asociaciones civiles, individuos, grupos no constituidos, el gobierno actual, empresarios, empresas, etcétera, etcétera, puedan entablar un diálogo colectivo para beneficio de todos. Entonces, no es una estructura vertical en donde hay un presidente, secretario, etcétera, etcétera, donde entras bajo una estructura de institución, hay ciertos parámetros o condiciones para que puedas cumplir, ¿no? Simple y sencillamente lo que hacemos es unificar a los grupos ya constituidos o no constituidos para que podamos entrar en un diálogo y ver qué acciones realmente son las que como ciudadanos benefician a la ciudadanía. Y al final de cuentas pues todos somos ciudadanos, ¿no? Por más empresarios, políticos, asociaciones, etcétera, en nuestra esencia más pura seguimos siendo ciudadanos. Entonces, pues básicamente el movimiento lo único que busca es que la gente aprenda a coordinarse, a organizarse y a generar proyectos colectivos en donde debe de haber un amplio entendimiento de la comunicación entre diversas entidades y perspectivas para llegar a un beneficio común. ¿Creen ustedes que hoy por hoy
Playa del Carmen. Comentábamos, estimado subernauta, fuera de estos micrófonos, comentábamos que Playa del Carmen es un crisol en donde de pronto estamos convergiendo, sería la palabra correcta, ¿verdad? Perdón por el lapsus pendejos. Estamos convergiendo o llegamos o coincidimos gente de muchos lados, de muchas formas diferentes de pensar, con muchas creencias, con muchas, con diferentes, obviamente, idiosincrasias. Y hasta hoy creo yo, corríjame si estoy confundido o equivocado, no han habido puntos en donde podamos decir esto me identifica o permite que yo me identifique culturalmente hablando como playense. ¿Lo hay o no lo hay? Bueno, a perspectiva personal, llevo un poquito más de 7 años en la región. Creo que cada uno de estos microgrupos, por llamarlos de alguna manera, los argentinos, los italianos, los rusos, los alemanes, los que son de Puebla, los que son de Monterrey, etcétera, etcétera, llegan a tener como que su microcosmos dentro de la gran urbe. Y pues tratan de mantener sus tradiciones, su acento, su forma de vivir, pero sin embargo es bastante contradictorio, a pesar de que sí se identifican, no están unificados. Por ejemplo, no podemos apuntar hoy en día una ubicación urbana donde digamos aquí es en donde se junta la gran mayoría de los franceses, por ejemplo, ¿no? O aquí es en donde acostumbran ir todos los de Monterrey, o sucesivamente. Como que cada grupo de estos microgrupos internamente está aún más fraccionado, porque los de clase alta, clase media, etcétera, etcétera, los que son obreros, los que son empresarios, y desafortunadamente todavía no ha existido como que una iniciativa en la cual todos se pongan la camiseta, digan realmente todos, al final de cuentas, aunque vengamos de otro lado, pues sí tenemos cierto porcentaje de raíces en el lugar, ¿no? Que sería la denominación social playense, ¿no? Ahora aquí entraría la especulación de la palabra, que significaría ser playense, más allá de ser gratos hacia el turismo, ya a nivel interno, ¿cómo nos definiría bajo ese término, ¿no? Exactamente. Yo lo veo un poco, y como argentino también, me genera una cierta nostalgia porque nuestro país básicamente se ha creado y fundado en una situación muy similar a la que vive la Ribera Maya. Entonces quizás me hace ver una perspectiva diferente, me hace ver situaciones también que suceden aquí que en un momento fueron como de las situaciones que fundaron pues, o que iniciaron el interés de esa búsqueda de identidad en mi país. Que no es tampoco pensar que va a haber una acción que va a detonar la identidad, sino que eso se va a ir dando, creo, a medida del tiempo, de las décadas. Vamos a ir pensando cuáles son nuestros orígenes, qué estamos haciendo aquí, cuáles son nuestros conceptos, visiones, y a medida que pasa el tiempo también nuestra misma convivencia nos llevará a algo que ahorita podemos especular, pero tampoco podemos afirmar qué será de aquí a 3 décadas el Playa del Carmen, ¿no? Seguramente algo que a mí me llena de expectativa es que toda creación de la nada, como lo que ha sucedido un poco aquí, porque si bien aquí había una cultura milenaria, pero exactamente en Playa del Carmen ya no había vestigios, o sea, se volvió a recrear, digamos, el espacio con los habitantes que llegaron. Pues la expectativa es que en el mundo en el que vivimos global podría ser una semilla también de nueva sociedad, ¿no? De nueva sociedad humana. Eso sí me genera mucha esperanza. Fíjate que lo que comentas me abre a 2 reflexiones. En primer lugar, creo que sí podríamos hablar de un proceso de identidad playense, sobre todo entre quienes tuvieron el privilegio de nacer en Playa del Carmen, de haber llegado a Playa del Carmen hace 80 años, por poner un ejemplo. Creo que en ese interior, en ese microcosmos, sí hay valores que los identifican, que los unen,
que comparten, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos una festividad que es la de la Virgen del Carmen. Tenemos también, sabemos por ahí que hay de pronto una festividad que los une, que es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Y bueno, el reto, creo yo, para quienes hoy compartimos este espacio físico, es de alguna manera poder ir insertando como las partes de rompecabezas para que podamos entonces compartir todos esos valores que hoy vienen vamos a pensar en términos burdos, que vamos a meterlos en la licuadora, ¿correcto? Y que de alguna manera pueda dar como resultado un nuevo playense que no solamente comparte las fiestas de la Virgen del Carmen, sino que puede compartir también a lo mejor en determinado momento alguna festividad importante de los argentinos, o que de pronto puede identificarse con el carnaval, por ejemplo, de Cozumel o de Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí creo que es el camino que tenemos que andar en primer lugar. En segundo lugar, lo que tú decías del tema de la nostalgia, hiciste que recordara un libro que escribió Esther Charabati. Esther Charabati es de origen judío, mexicana, amiga personal, en donde Esther habla del tema del éxodo de los judíos. Y en palabras más, palabras menos, termina diciendo que todos somos extranjeros a final de cuentas, a final del camino. Porque, fíjate, es curioso, nosotros, por ejemplo, hoy, por algunas circunstancias, estamos en un lugar que no es el nuestro. Y en este momento nosotros somos extranjeros cuando no estamos en casa, ¿correcto? Nos cuesta trabajo lograr insertarnos en el quehacer socioantropológico, ¿sí? A lo mejor luego de pronto se me ocurren palabras importantes, ¿eh? Nos cuesta trabajo de pronto insertarnos en este ejercicio socioantropológico y somos extranjeros. Va pasando el tiempo y vivimos en la nostalgia. Vivimos recordando la Pampa Argentina, a lo mejor por poner un ejemplo burdo, o vivimos recordando la parroquia de Veracruz, ¿correcto? Entonces, ni estamos aquí ni estamos allá. Y siempre estamos añorando. Cuando regresamos, resulta que ya nos cuesta trabajo insertarnos también. O sea, ya somos extranjeros también en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio cotidiano, el ejercicio cotidiano en el que nos desenvolvíamos, ya no nos pertenece, ya no formamos parte de, o me equivoco en esta apreciación. No, sí. Y además hay algo bien claro, las nuevas generaciones tienen conciencia planetaria, no tienen conciencia ni regionales, ni localistas, ni nacionalistas, correcto, ni patriotistas, digamos. Sí. Eso es algo muy claro que estamos viendo el vuelco de esa generación a la otra, ¿no? De nuestros padres a nosotros, ¿no? Entonces, también cabe aclarar que a partir de la globalización esto es un ejercicio que nos llevará hacia una nueva sociedad, no sabemos hacia dónde, correcto, pero sí con una sociedad de conciencia planetaria, de cuando uno le picó una mosca y no le gustó, ahí está el aeropuerto, se toma un avión y se cruza el mundo, ¿no? Eso es algo palpable y real, ¿no? Es cierto, sí. Pero de hecho, qué bueno que haces mención de esos comentarios. Creo que realmente aquí el meollo del asunto, regresando al rollo de playenses, es el poder poner todas las piezas del ajedrez o de rompecabezas en un mismo tablero y que se empiecen de alguna forma a mimetizar y a fusionar cada una de esas tradiciones, porque justo eso que mencionas de que ya está una fecha especial para algunos, otra para otros, existe y es muy latente, y cada una de estas micro burbujas tienen sus arraigos, etc. Y de repente como que de otros grupos se van fusionando porque resulta que una alemana se casó con un mexicano y entonces ahí empieza a generarse la fusión, o italiano con argentino, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, tomando también un poco las palabras de Leo, ese proceso sí se va a dar por sí solo, no sabemos para dónde va, pero yo creo que ya se está dando desde hace varios años, muy a su ritmo, pero creo que último par de años se empieza a ver un poquito más latente, ¿no? Algo muy clásico, por ejemplo, el famoso mundialito, es un ícono ya hoy en día en cuestiones de
de acción multicultural, donde cada uno de estos representantes de naciones se ponen la playera pero al mismo tiempo ya se conocen, se visualizan entre todos, ya saben quién es el gracioso, el mejor deportista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apoyo muchísimo la causa en ese sentido a nivel identidad de playense, y creo que vamos por muy buen camino. El meollo del asunto es que todavía falta, y es un poquito curioso, ¿no? Cómo siendo un pueblito tan pequeño, sigue siendo un ranchito todavía, a veces no conocemos todavía a los otros grupos. Sí los identificamos visualmente, yo te he visto en el antro, te he visto en la tienda, te he visto pasando por la calle, etcétera, pero de repente como que sí hace falta un poquito de, bueno, ¿y tú qué haces con tu cultura, ¿no? Por supuesto, ¿qué podemos compartir? Entonces yo creo que por ahí se están dando mucho las cosas, porque hay muchas generaciones muy marcadas, como mencionabas, los que básicamente llegaron aquí a fundar la región, los que llegaron tal vez hace 10, 6, 7 años, los de nueva generación de hace un año, y tal vez los que llevan una escasa semana, ¿no? Así es. Y siempre va a ser así. Claro. Entonces, en ese vaivén, los que se han ido quedando con el tiempo, independientemente la cantidad de años que se puedan cuantificar, pues como que han intentado poner su semillita, decir, bueno, ya ni pertenezco a donde vengo, porque ya me regresé y ya no me gustó tanto y me volví a regresar para acá. Así es. Y que muchos le dicen el efecto playense, ¿no? Una vez que llegas aquí te quieres ir, pero ya no te puedes ir, ¿no? Claro. Entonces hay un montón de cosas interesantes de por medio, y yo creo que vamos por muy bien. Quien esté interesado en sumarse a este esfuerzo que están haciendo ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, básicamente hablando también de las redes sociales que estábamos comentando hoy, el poder de las redes sociales. Estamos manejando lo que es en Facebook, nos pueden ubicar en Quintana Roo Cultura Viva, lo fácil. Tenemos un correo electrónico también que es culturavivaquintanarro@gmail.com, que es a donde nos recibimos propuestas, invitaciones, también es nuestro canal de difusión en mailings. Y a los teléfonos también 984-157-8616, también pueden ubicarnos por cualquier duda o sugerencia mediante ese canal. Y yo quisiera, para cerrar esto, leer un pequeño parrafito para cerrar esto que hablábamos de la identidad, que justo lo tenemos en el programa, y que dice que a partir de esta diversidad, o sea, de la diversidad que hablábamos, se asumirá el desafío siempre complejo de construir un programa que se articule a partir de lo común. Vamos a tener que ver qué es lo común entre nosotros. Claro. De aquello que nos encuentra como ciudadanos y que todos compartimos. El calor, por ejemplo, es el Caribe, el contexto del Caribe. Esto nos obliga a trascender y superar nuestras miradas particulares para asumir una identidad colectiva. La dinámica más poderosa de creación cultural se halla en el seno mismo de nuestras mayorías populares, en su multiplicidad transformadora y en una diversidad infinita de herramientas, organizaciones y creaciones. O sea que, en pocas palabras, los ciudadanos en su día a día serán los que construirán esta cultura playense, ¿no? Es parte de nuestra obligación, de nuestro gusto, de nuestra responsabilidad. A quienes nos, voy a ser reiterativo, repetitivo, a quienes nos gusta y disfrutamos de alguna manera hacer algo como por ejemplo hoy este ejercicio de comunicación, pues bueno, creo que estaremos contribuyendo a que esto vaya sucediendo. Con respecto a lo que mencionábamos ahorita de ser playense, de identidad, etc., me gustaría que pudiera hablar un poco más sobre el proyecto de Quintana Roo Cultura Viva, que creo que es uno de estos nodos, uno de muchos que se necesitan para que realmente la gente empiece a conocerse mejor, a trabajar colectivamente y generar parte de esa identidad. Ok, lo vamos a hacer en otro segmento. Regresamos. ¿Me puedes seguir? Yo termino con... Yo lo corto. Córtale, porque quiero... Córtale.